encontramos hoy en Villa Javier, uno de los sitios más inquietantes de las urbanizaciones de comienzos del siglo XX, porque reúne todos los elementos necesarios para una discusión teórica, práctica, religiosa, política, moral, sociológica y urbanística. Eso ya es demasiado. La organización obrera llamada el Círculo de Obreros y el sacerdote jesuita José María Campoamor construyeron un barrio confortable, adecuado y económico para las familias de clase obrera. Villa Javier. Es el primer proyecto de vivienda social en Colombia del que se tiene referencia, por iniciativa de una organización obrera y con la complicidad de un sacerdote. El barrio tenía unas características a nivel social bien importantes, que eran los obreros y las obreras. Si tú ahorrabas y trabajabas, tenías casa. Con los ahorros, esa organización del Círculo de Obreros crea una caja de ahorros del Círculo de Obreros y un nombre que sale de una caja en madera, luego una caja fuerte y luego un espacio, un local en el centro de la ciudad. Y después el local es trasladado y es puesto aquí en el barrio y era atendido por habitantes del barrio. En esa caja los obreros ahorraban y con los intereses de esos ahorros también se ayudó a construir más casas para los mismos obreros de la ciudad. El padre Campoamor proclamó la fórmula: vamos a hacer un banco que con sus intereses no haga ricos a los ricos, sino que con sus intereses les dé vivienda a los pobres. Incentiva entonces en los obreros el hábito del ahorro y en benefactores adinerados de la ciudad a que consignen en la caja de ahorros para construir más casas. Celebramos el centenario de la creación de un barrio en el que la vida digna fuera posible. Aquí está el concepto fundamental, era una vida digna, donde las personas que más lo necesitaban pudieran vivir en un ambiente lleno de paz y espiritualidad. Ahí viene todo el concepto relacionado con el materialismo. Donde los niños pudieran dedicarse a ser niños, pero fíjate que esto sigue siendo importante hoy. Está en la bandera de los movimientos socioculturales de hoy en el mundo, el que el niño tenga un derecho a ser niño, o sea, el derecho a la infancia. Estudiar y jugar, donde los obreros y obreras de este país vivieron en las mejores condiciones y conmemoremos estos 100 años en comunidad, es un deseo de la fundación social. Este es un mensaje sincrético en donde está el pensamiento de hoy tratando de interpretar el pensamiento de 100 años antes. Mira, aquí tenemos el puro núcleo central. Este es un mapa de 1900, o sea, 11 años antes de lo que estamos hablando. Y aquí sí está lo que es. Mira, Las Nieves, San Victorino, Las Cruces, Santa Bárbara, Villa Javier para acá. Y Villa Javier viene a quedar afuera. Según entiendo, estaba rodeado por un muro. Incluso llegó a conocerse como la ciudad de Dios. Esa hacienda estaba alejada del pecado, alejada de la ciudad, ¿sí? La ciudad para los obreros le ofrecía chicha, pero también le ofrecía trabajo, ¿sí? Y entonces este era un lugar de descanso, de paz, y para que ellos vivieran y libertinaje sexual. La ciudad ofrece libertinaje sexual. En cambio acá no había la más mínima posibilidad de libertinaje. Entonces en el barrio se inventaron una casa matrimonial. Imagínate que tenían una casa especial y cuando un obrero, una dama y un caballero se casaban, pues simplemente le entregaban la llave de la casa para que allí vivieran un mes, 2 meses y vivieran mientras se les acomodaba en otro lugar, en otra casa más grande en el barrio. Entonces era conocida como la casa matrimonial. Era una comunidad casi autónoma e independiente, con características muy específicas y particulares de manera local. Era única en su administración y gestión sin la participación de institución distinta a la religiosa. La urbanización tenía un reglamento. Habían unas
20 normas, 30 normas, y una de las normas y del reglamento era que era prohibido vivir con la suegra, con familiares dentro de estas casas para evitar problemas, peleas internas. Es un urbanismo a modo de colonia, con un comportamiento de granjas y una fuerte influencia religiosa y militar. La verja era pues la entrada a la hacienda. Esa verja tenía un portero, era Eudoro Rodríguez. Le ayudaba al sacerdote y a la comunidad, y además detectaba los problemas del barrio y sabía quién llegaba tarde y quién no llegaba tarde. Eudoro era la persona encargada de encender las luces cuando no había electricidad y de abrir y cerrar la puerta 6 de la tarde, y el que llegaba tarde, el sacerdote venía y lo expulsaba del barrio. Pues las Marías eran una figura social. El barrio tenía personajes, parecía una obra de teatro. Tenía unas señoras obreras que las llamaban las Marías por también en la connotación. Eran hijas de Campoamor, espiritualmente. Porque hay muchas cartas en las que él se dirige a ellas diciéndolas mis queridas hijas. Monjas sin hábito. Exacto. Castas. Castas. Obedientes. Obedientes. Y pobres. Los 3 requisitos. Correcto. Y venían del campo o de los alrededores de Bogotá, Cundinamarca o de Bogotá. Aprendían a leer, a escribir, aprendían oficios de agricultura en la granja agrícola que tenía el barrio. El barrio tenía unas huertas y unos cultivos. Ellas aprendían todos estos oficios y a la vez organizaban su familia, ¿sí? Se casaban aquí en el barrio. El sacerdote tenía un reglamento supremamente estricto. Está el testimonio de una familia Pacheco, que fueron los primeros expulsados. Ellos bailaban un baile que era llamado el baile del 3, pero era prohibido como agarrarse. El padre tenía un pito en cobre, y cuando se arrimaban mucho, el padre pitaba. ¡Qué bueno! Entonces tenían que separarse. El sacerdote también está en la historia. Llegaba y en una ocasión, es un testimonio de algunos de los habitantes, de manera etnográfica, me lo decía, casó a 7 personas. Usted se casa con él, usted se casa con él, usted se casa con ella, y organizó un matrimonio colectivo.